Vivo acá en la ciudad de Quito desde hace ya 5 años. No he podido obtener lo que sería la visa permanente, ya que mi pasaporte está vencido y mínimo piden que esté vigente. Y como no está vigente, ya yo he tenido 2 visas, pero siempre ha sido no permanente, sino temporal, a medida por ese tema, ¿ya? Pero sí he sido afectada, digamos, directamente porque es mi hija. Ella sí, tengo 3 niños y los 3 están acá, y de la que no tiene visa, ella ya es bachiller. Ella es bachiller acá, salió de bachiller acá en el Ecuador y iba a estudiar en la universidad, y lamentablemente ella estaba optando por una beca en la PUCE, y lamentablemente cuando fue a llevar los documentos no tenía ni visa ni cédula de acá, solamente la cédula de Venezuela y el carnet migratorio, y no me dieron la oportunidad de la visa, me la rechazaron, me dijeron que es mínimo con el pasaporte, y el pasaporte vigente, y ella tenía el pasaporte vencido y aparte se le había extraviado. De las personas que no han obtenido lo que es el visado, la mayoría de personas es por eso, y porque no tienen los recursos como para pagar, porque a mí me estaban cobrando desde estando yo aquí, y para que me solucionaron ese problema me estaban cobrando $250. Último terminó el 12 de abril pasado y comenzó en junio de 2022, cuando se creía que en Ecuador habían al menos 500.000 venezolanos y a ellos se los pretendía ayudar. Pero solo se concedieron en el gobierno de Guillermo Lasso 94.514 documentos. Se insistió al Ministerio del Interior para que el encargado de migración muestre cuántos venezolanos han ingresado y se han ido del Ecuador en los últimos años, y también conocer cuál es el estimado de las personas que han ingresado o salido por pasos irregulares, y asimismo cuántos quedan en Ecuador, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. En este momento estamos a la espera de lo que vaya a pronunciar el gobierno respecto a un nuevo proceso de regularización, si es que se anuncia. Porque el pasado proceso de regularización finalizó el 5 de abril, momento en el cual ya los venezolanos que están a la fecha no pueden regularizarse si no es a través de vías consulares. Los consulados ecuatorianos en otros países, por ejemplo en Colombia, están operativos. Sin embargo, el problema va más allá de la apertura de una sede consular. El problema radica en la imposibilidad que tienen los venezolanos para obtener los documentos necesarios para solicitar esas visas. Problemas, por ejemplo, con la obtención del pasaporte. Eso es un problema gravísimo que afecta a los venezolanos y cuyo problema en el país se solventaba de cierta manera cuando estaban operativos los consulados venezolanos acá en Quito y en Guayaquil. Sin embargo, hoy día, con el cierre de los consulados, se hace sumamente difícil obtener los pasaportes para temas de renovación o para solicitud de otras visas. Bueno, el primer proceso de regularización migratoria lo decretó el presidente Lenín Moreno. Y en ese momento se dio una visa llamada Veru. Esa visa luego fue sustituida por una visa que anunció el presidente Guillermo Lasso. Esta visa que ofertó el presidente Lasso es la visa VIRTE. Y para ello le solicitó la colaboración a la comunidad internacional para que aportaran recursos económicos para regularizar aproximadamente 500.000 venezolanos que se estimaba que para la fecha estaban habitando acá en el Ecuador. Sucede que no estamos ni cerca de la mitad de las visas que fueron otorgadas a través de ese proceso de regularización, y el mayor problema, el problema más grave, es que no sabemos dónde fue a parar ese dinero. Se pidió para 500.000 venezolanos y no se llegó a regularizar ni siquiera 250.000, sin que se diera tampoco información dónde quedó ese dinero que se pidió para regularizar a los venezolanos.
el país como tal, tener políticas para que les ayuden a incluirse dentro del aparato productivo del Ecuador como tal. Antes de tener tantos problemas, tener ya sus papeles en regla hasta para que puedan acceder a servicios públicos como tal, ¿no? Porque son personas que de alguna u otra manera aportan con el país. Realmente sí debería haber un buen control en este caso, una buena resolución para los ingresos de las personas extranjeras y a veces no, en este caso. Incluso para saber quiénes sí son sujetos de derecho y quiénes deben de enfrentarse a la ley. Exactamente. Entonces, en esta forma sí debería tener un control del país, para en este caso para el ecuatoriano. Y si es que entran personas buenas, pues también no tendría el problema que puedan entrar. Eso tampoco no se le está negando, sino que más son para las personas que entran con antecedentes penales. Esa es la situación. ¿Cree que el gobierno debería tomar acciones para que se inicie un proceso de regularización o se lo retome? Por supuesto que sí. De esa manera tú puedes tener un mayor control de cuánta población tienes migrante y también poder darle los beneficios necesarios, ¿no? Porque muchos de ellos vienen por circunstancias adversas que les obligan a salir y que son necesarios para los países a los que llegan poder tener esta contabilización, un registro adecuado también para saber en qué lugares son en los que están más demandados a los que ellos llegan, ¿no? Entonces creo que es súper necesario retomar. Creo que además el país siempre ha tenido o antes tuvo esta política de poder acoger migrantes por diferentes motivos y es necesario poder retomar porque todos necesitan tener una calidad de vida adecuada y si es que no se tienen estas herramientas ni siquiera de registro de cuántas personas están ingresando al país, mucho menos poder entregar información adecuada o saber para qué actividades están también dentro del país. En el decreto ejecutivo se establece que aquella persona que posea un pasaporte vigente o vencido podrá regularizarse. También aquella persona que posea una cédula de identidad venezolana vigente. ¿Qué pasa si el venezolano no tiene ninguno de estos dos documentos que te acabo de mencionar? Se le daba una oportunidad de que obtuviera un registro migratorio. ¿Qué sucede con dicho registro migratorio? Que el cónsul, cuando estaba el consulado abierto, dio la orden de que no se iba a procesar ni se le iba a otorgar al venezolano. Entonces, por un lado tenemos el gobierno diciéndonos, te estoy dando oportunidades, pero al mismo tiempo también tenemos más problemas que soluciones que no nos permiten llegar a esa regularización. Por ejemplo, en este caso en específico, el tema del consulado, que nunca quiso entregar ese registro migratorio. Y así como este ejemplo, hay miles. Lastimosamente no se sabe. Incluso es curioso que Estados Unidos, por poner un ejemplo, luego que dio dinero para que regularizaran a los venezolanos, ahora está implementando un programa en el Ecuador para sacar a los venezolanos y llevárselos a Estados Unidos. Este programa se llama Movilidad Segura. Okay. Y lo que busca el gobierno de los Estados Unidos es que los venezolanos que están en el Ecuador y que su intención es llegar a los Estados Unidos no caigan en redes de mafias, de traficantes, de coyotes, sino que ellos mismos se encargan de identificarlos, de procesar sus solicitudes y llevárselos a trabajar allá. ¿Cuánto tiempo tiene en Ecuador? 5 meses. ¿Y cómo le ha ido en Ecuador? Muy bien. Gracias a Dios, sí me ha ido muy bien. Me ha dicho que ha conseguido trabajo. Sí, recién llego acá en Guayaquil, llegué el domingo. ¿Ya? Conseguí trabajo el día martes y ya estoy trabajando con contrato. ¿Cómo hizo para conseguir trabajo? Ya le habían dicho de que había una vacante. Entregando hojas de vida y caminando. Trabajo en un restaurante conocido acá. Mi familia me dicen que acá hay oportunidad también, pero lo que le digo, mi destino no es Ecuador, mi destino es Chile. Nosotros como organismo de derechos humanos vemos que tratando de encontrar aspectos positivos, vemos que hay una, digamos, interés del Estado ecuatoriano de brindarle una salida a esto. Y esto tiene que ver con obligaciones internacionales frente a la crisis humanitaria en Venezuela. No es que, digamos, lo hacemos
de buena fe solamente, sino que hay una necesidad de cubrir expectativas y recomendaciones que vienen desde el Sistema Universal de Derechos Humanos. Especialmente con relación a esta condición de, digamos, víctimas de una crisis humanitaria que tiene la población venezolana. 6 millones de personas han salido de Venezuela, resultado de esa crisis generalizada de derechos humanos allá. Y que están viviendo con nosotros. De lo que más o menos tenemos registro, son 700.000 personas venezolanas en Ecuador, en términos generales. Desde 2018 hasta, digamos, la fecha, ese es un poco el universo que creemos que existe. Pero esta visa, además de permitir, estas experiencias de regularización, además de permitir acceder a derechos como expectativa, ¿no?, de quienes se involucran en el proceso, permite al Estado ecuatoriano tener la posibilidad de saber cuántos están, dónde están, en qué condiciones viven y poder desarrollar programas e incluirlos genuinamente al proceso de producción. Mientras tanto, son fantasmas. Estar en estado irregular es tener negado todos los derechos, salud, educación, trabajo, facturar, y digamos eso hace que haya una gran distancia en términos de garantizar derechos humanos como tal. Hay cierta perspectiva de que los venezolanos se están yendo del país, de aquí de Ecuador. ¿Por qué se debe esto? Seguridad. ¿Es muy inseguro para los migrantes venezolanos? Sí, y porque en varias ocasiones tengo un familiar que lo deportaron por no estar legal. Y también robos. Yo me vine para acá, para Guayaquil, porque estaba en Manta y allá me drogaron y me robaron. Me echaron el material escopolamina y me drogaron y me robaron. Tenía familiares que habían sido deportados. ¿Cómo fue? ¿Cómo nos notificaron? Porque llegaron eso fue el tiempo del toque de queda. ¿Ya? Acá. Y que daban una hora estricta para no salir. Y yo trabajaba de noche y mi papá también trabajaba de noche, ese es mi papá. Y lo deportaron hacia Venezuela. Por no tener papeles. Por no tener papeles. Él está pensando en esperar un tiempo para que abran de nuevo el plazo para la visa. Luego de la pandemia se ha vuelto aún mucho más adverso para la población migrante, refugiada, venezolana, y que ha huido de la situación de violaciones generalizadas en su país. Las expectativas, si bien es cierto, en algún momento fueron quedarse, poder sembrar futuro acá, incluirse, pero con, digamos, la expansión de la criminalidad, eso, al menos de las ciudades grandes, los ha despojado. Y ahora, digamos, se encuentran buscándose o han regresado, mucha población ha regresado a su país de origen. Y eso nos permite deslumbrar hacia un poco futuro en corto plazo, que no hay, digamos, ni voluntad política ni posibilidades reales para que esta población se vuelva a integrar. La que ya existe está valiéndoselas, participó en los procesos de regularización, no logró en su mayoría los resultados de los visados, son bajos. Entonces hay una gran cantidad de población que está en estado irregular y quienes lograron regularizar ya lo perdieron porque son plazos cortos. Entonces de nuevo están al desamparo, son ciudadanos invisibles y sin ninguna posibilidad de que se garanticen sus derechos. Yo he tenido compañeros que no se pudieron sacar su visa porque ellos eran vendedores ambulantes y los habían multado porque no tenían documentos. Y cuando se abrió esta nueva visa, no pudieron porque tenían esas multas y tenían que pagarlo. Eran multas de $1,000. ¿Quién va a tener, si uno está subsistiendo en la calle, de dónde va a sacar uno $1,200 para pagar una multa? Entonces yo he tenido una amiga, ella se fue de acá del país por ese mismo problema, porque la habían multado como que eran 2 veces, 2 o 3 veces, y tenía unas multas que ella no podía pagar. Entonces ella que dijo, no, yo me voy de acá porque aquí no me dejan trabajar,
yo aquí no estoy robando a nadie y yo lo que estoy es tratando de subsistir para mi familia, para mí. Y ella agarró sus cosas y se fue a otro país. ¿Qué es lo que sucede? Se han dado algunos de nuestra población, lo hemos identificado de esa manera. Hubo varios procesos de migración. En mi caso, por ejemplo, migré en el 2015 y el venezolano que llegaba era un venezolano con una posición económica estable. Yo, gracias a Dios, logré reunir dinero para llegar al Ecuador, someterme al proceso de regularización, ya llegué con visa. Pero hoy día ese no es el común denominador. El común denominador es un venezolano que viene con ganas de trabajar, con muchas necesidades, pero al mismo tiempo mentalizado, en que se va a enfrentar a distintas dificultades, desde el punto de vista, por ejemplo, burocrático hasta desde el punto de vista social. Porque lamentablemente esos pocos que entraron con malas intenciones y que cometieron delitos han hecho mucha bulla. Entonces, a los buenos, a los que entran con ganas de trabajar, eso les dificulta el panorama. El venezolano que ha ingresado antes y el que ingresa ahora viene con un firme propósito, y estoy seguro de ello, que es trabajar, producir. Queda de parte del Estado ecuatoriano que le permita esas condiciones. Y ese es el panorama que yo veo en cada venezolano que veo en la calle. Bueno, por un lado, el hecho de que el Estado ecuatoriano tiene el apoyo internacional para cubrir, digamos, necesidades de una población que huye de una crisis humanitaria. No es solamente buena fe. Aquí hay obligaciones que tiene que cumplir y apoyo que tiene material para que esos requerimientos y necesidades sean cubiertas. Y en ese sentido, lo que cabe es que la política pública se coloque a la altura de la mirada y de la realidad de la población irregular. Desde esa altura, que tiene, digamos, dificultades para acceder a internet, que tiene dificultades para tener los documentos que se les pide, que tiene dificultad para integrarse propiamente por todas las condiciones adversas que ahora vive, ese nivel de planificación a la altura de esta población sería una gran ayuda y una respuesta efectiva. Mientras esto esté diseñado desde un escritorio y sea sin posibilidad de, digamos, escuchar de forma directa todas las dificultades que esta población tiene, no vamos a lograr dar respuesta efectiva. Se debería partir con socializar las normas respecto al derecho laboral. ¿Okay? No solamente permitirle al venezolano que pueda obtener una visa poder trabajar. En Estados Unidos, por ejemplo, tú ingresas y hasta que no tengas un estatus legal en el país, se te permite trabajar, para que no seas una carga para el propio Estado. No estoy queriendo decir que esto es lo ideal o que el sistema estadounidense es lo máximo, pero sí debería mirarse hacia allá, hacia flexibilizar las normas para que el venezolano pueda trabajar. No solo el venezolano, todo migrante. Porque al poder trabajar, evitas que esté una mente ociosa, pensando en cosas que no aportan para nada bueno. Que se prepare. Y se fomenta la contribución al Estado ecuatoriano a través de los impuestos. Creo que el mundo ideal es difícil dibujarlo, pero pudiéramos apuntar hacia allá, a darle verdaderas oportunidades de socializar con el propio ecuatoriano las normas en sentido de derecho laboral, porque el propio ecuatoriano incurre en la desinformación al decir no tienes derecho porque eres migrante, estás irregular. Entonces eso influye mucho en nosotros. Pero lejos de aquello, el gobierno de Venezuela a nosotros nos deja desprotegidos y nos violenta los derechos a diario. Tiene que ser mente abierta. ¿Por qué? Porque la migración es lo que da vida a un país. Si se ponen a ver, Estados Unidos de pronto no es porque ellos son grandes en ciertas cosas. ¿Por qué? Porque allá lo que dan vida más que todo son todos los que son inmigrantes. Y no estamos hablando nada más de inmigrantes venezolanos, estamos hablando de inmigrantes en general. Porque allá hay millones de ecuatorianos, millones de chinos, millones chilenos, de todas las nacionalidades. ¿Y quiénes son los que hacen vida allá en ese país?
Los inmigrantes. Entonces, si hay una persona que está aportando, que está trabajando y que está aportando, porque nosotros si trabajamos acá, nosotros también aportamos al país. Y las personas que en realidad, porque yo puedo decir que hay muchas personas, lamentablemente, que vinieron acá a hacer cosas que no son debidas, vinieron a hacer cosas indebidas, que a robar, a tantas diferentes cosas, pero a ellos, esos son ese tipo de personas, por ellos no me pueden juzgar a mí que si vengo a trabajar, que vengo a luchar por mi familia. El Ministerio del Interior aseguró a Diario Expreso que ejecuta operativos de migración, pero sin ahondar en detalles, al tanto que la Cancillería Ecuatoriana de Ecuador ha indicado que está en una fase de preaprobación y planificación para decidir si más adelante se abre o se comienza una vez más otro proceso de regularización.